Buenos días, Samantha. Hola, abogado, buenos días. Qué bueno que ya nos pudimos conectar, lo digo por mí porque estaba yo lidiando un poquito con el aparato, pero bueno, ya estamos listos para iniciar. Bien, ¿qué tal estuvo ese fin de semana? Muy bien, abogado, con mucha tarea y pues bien a lo que cabe. Gracias. ¿Y a usted cómo le fue? Perfectamente, también trabajando este fin de semana con mucho gusto también. Y bueno, pues aquí tenemos que continuar con nuestro tema. Precisamente estábamos viendo la clase pasada, te acordarás, la teoría del delito. Hicimos menciones de algunos aspectos y nos quedamos con, después de citar las escuelas penales, ¿verdad? Bueno, perdón, después de citar las teorías del delito que componen en general la teoría del delito, vimos que a través del tiempo el concepto de delito ha ido cambiando y que desde la escuela clásica, ¿verdad? Hasta la tercera escuela y posteriormente la libre y la histórica y sociológica, pues ha ido variando ese nombre, ha ido cambiando, perdón, ese concepto, y entonces veíamos que en la primera escuela, ¿sí? Nos decían que el delito en sí no era una afectación a personas, sino una afectación a qué, Samantha. ¿Podría usted, ¿Perdón? Bueno. ¿podría usted repetir lo que me preguntó? Sí. Que de acuerdo con la escuela clásica, el delito era visto no como una afectación a las personas, sino la pregunta es, ¿afectación a qué? Según la escuela clásica, ¿qué es lo que afectaba el delincuente al cometer el delito? ¿Sí me expliqué, Samantha? Sí, abogado, sí, sí se explicó. De hecho, mm, la escuela clásica decía que ay, se me fue. Bueno, te lo recuerdo. La Sí, escuela se me fue. Bien, no te preocupes. Vamos a recapitular. La escuela clásica nos dice que el delito es una infracción al sistema normativo penal proveniente de una conducta positiva o negativa, ¿verdad? Realizada por el delincuente y moralmente imputable y políticamente dañosa. Ese es el concepto que estuvimos analizando. Y bueno, entonces, de acuerdo con esto, el delito viene la respuesta a la pregunta que te dice, el delito afecta al sistema jurídico, a la aplicación del derecho, no tanto a las personas. Entonces, para ellos no es importante sancionar el delito porque se afecte a personas o sociedad, sino porque afecta el sistema jurídico. Y para que prevalezca ese sistema jurídico es necesario castigar el delito. De ahí que para ellos el delincuente no sea, digamos, importante al aplicar la pena. Lo importante es que se restablezca el orden jurídico. ¿Queda claro, Samantha? Sí, abogado, claro. Ok, ahora, también decíamos que en cuanto al método, la escuela clásica precisamente presenta la situación del método deductivo, de lo general a lo particular. Y entonces, también esto implica que la escuela clásica dice, bueno, primero hay que ver cómo está configurado el sistema normativo penal y con base en ello tratar de protegerlo. Y la parte general de ese método es la ley y es lo más importante. Y ya después la cuestión del caso concreto que vendría a implicar quién cometió la infracción al sistema jurídico. También, por otra parte, vemos que en ese caso los clásicos
establecen una serie de situaciones importantes. Decían, ellos toman en cuenta o la existencia del delito por dolo y por culpa. Y comentábamos en ese caso que como hoy el delito por dolo es aquel en el cual el individuo que lo comete lleva la intención preestablecida de realizar la conducta y de afectar, en este caso, al sistema jurídico. Y asimismo, el delito culposo es aquel en el que el individuo, al cometer la conducta infractora del sistema jurídico penal, no quiere realizarlo, o sea, no lleva esa intención, digamos, lo realiza, pero sin la intención de causar ese daño al sistema jurídico. Y fíjate que, insisto, el daño es al sistema jurídico, no a la víctima, ¿ok? Continuando con la explicación, hacemos referencia a que la definición que dan los clásicos de delito nos indica que esa infracción puede ser consistente en un acto positivo o negativo. ¿Te acuerdas que dijimos que era una conducta positiva o negativa? Una conducta positiva son las que están de acuerdo a la ley y la conducta negativa son las cosas que van en contra de la ley y que merecen una sanción. A ver, oye, Samantha, checa tu micrófono porque está fallando. Por favor. Hay mucha interferencia. Sí, una conducta negativa son las sanciones del individuo que van en contra de la ley y la conducta positiva esas son las cosas que el individuo hace conforme a la ley y a las reglas de la sociedad. ¿Sí me escuchas? No, hay interferencia, se corta. Una conducta negativa es... Ahí está bien. Es el individuo que va en contra de la ley. Ah, ya se volvió a cortar. Yo creo que está mal, si me escucho bien, a veces que en el salón. ¿Me escuchas? Bueno, mira, recapitulando, como te decía, la conducta positiva que establecen los clásicos para que se cometa el delito consiste en una actividad, en un movimiento físico, material, por el cual se infracciona la ley. Y el negativo es la conducta en la cual el individuo comete el delito dejando de hacer algo, tal cual hoy lo establece nuestra ley penal. Entonces, hay delitos en una clasificación específica, delitos por dolo y delitos por culpa o culposos o imprudenciales, y los primeros dolosos o intencionales. Entonces, la diferencia entre ambos es que en los primeros existe la intención psicológica, obviamente, del individuo que comete el delito, y en el otro no hay esa intencionalidad. Sí se comete la infracción, pero no con la intención de causar el daño. Bien, por otra parte también comentábamos que el concepto nos indica al final que esa conducta es moralmente imputable y políticamente dañoso. Moralmente, ¿por qué? Dicen porque el hombre y la mujer, desde su creación, traemos implícito en la conciencia la posibilidad o la capacidad de percibir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Y que en un momento dado, con base en esa conciencia, nosotros podemos también, con el libre albedrío o albedrío, que es lo más correcto decirlo, determinar si me porto bien o me porto mal, si realizo una conducta positiva para la sociedad o me voy por el mal. Entonces, por una conducta negativa y dañosa contra el sistema. Y entonces, con esa conciencia de lo bueno y lo malo y con esa libertad para elegir si me porto bien o me porto mal, es que se establece que el delincuente es responsable de sus actos. Bien, también esto implica que en un momento dado la escuela clásica no le da al sistema jurídico penal un enfoque
preventivo, sino sancionador. Y entonces, en este caso, el sujeto, ¿verdad? Tiene que ser castigado. No les interesa cuáles son las causas por las que se cometió el delito. O sea, cuáles son tus motivos personales, no me interesa. ¿Fue un accidente o no fue un accidente? No me interesa. Me interesa que con esa actividad tú cometiste el delito y se te debe castigar. Tus circunstancias personales para cometerlo no interesa. Lo interesante es que se preserve el sistema jurídico penal vigente y que se cumpla. Hasta aquí, ¿estoy siendo claro, Samantha? ¿Me escuchas, Samantha? Sí, abogada, sí lo escucho. Sí lo escucho. No sé por qué no funciona, pero el micrófono parece que escucha. Bueno, Samantha, ¿me escuchas? Bien. Continuando entonces, decíamos que esa es la primera percepción del delito. Después viene la escuela positivista y de acuerdo con la mentalidad emitida por Augusto Comte, sociólogo, nos decía precisamente que la conducta delictiva como problema social puede resolverse precisamente llevando a cabo la aplicación de las ciencias y así como la ciencia resuelve problemas de salud, problemas del territorio, digámoslo así, también aplicando esa ciencia se puede resolver el problema penal, criminológico. Esto, dicen, en automático, nada más con que se aplique esa ciencia se va a resolver el problema. Pero, ¿qué es el delito? Bien, aquí el delito ya no es visto nada más como una infracción, sino va a ser precisamente una conducta que realiza una persona en perjuicio de la sociedad y de la víctima. Y entonces lo importante para esta escuela, contrariamente a lo que decía la positivista, digo, a la clásica, dice la positivista, lo importante es hacer una investigación de las causas que motivan en el sujeto que comete el delito la realización de ese hecho. Y entonces, aquí utilizan un método inductivo para sus investigaciones y nos dicen, para poder resolver el problema delictivo social, habría que empezar por analizar en cada caso de los delitos cometidos cuál fue la razón que impulsó al sujeto delincuente a cometer ese delito. Con esto encontramos dos situaciones importantes. Uno, la escuela positivista va a realizar investigaciones, insisto, mediante un método inductivo. Esto es de lo particular a lo general, lo cual, aplicado a la investigación jurídico-penal, nos lleva a establecer que lo particular va a ser cada caso del delincuente, la persona del delincuente en cada delito, y con ello crear una explicación general de los motivos del delito. Por lo tanto, cambia la perspectiva penal y en lugar de estudiar que no se viole a la ley, se va a buscar resolver el problema personal del delincuente para que a través de ello se resuelva el problema social delictivo. Y cambia el enfoque porque en un momento dado lo importante ya no es preservar el orden nada más, sino atender a la personalidad del sujeto, encontrar las causas personales que tuvo y entonces aquí vemos que a través de distintas ciencias diferentes al derecho, los representantes de esta escuela
buscan investigar esas causas. Desde el punto de vista, tenemos, por ejemplo, la antropología criminal, la sociología criminal, la psicología criminal, la victimología y la penología. Y entonces con esto se da apertura a lo que después va a ser conocido como precisamente la criminología, que en un momento dado, partiendo de la aplicación de conocimientos científicos de otras ciencias, trata de encontrar las causas y dar en cada caso la solución más pertinente a el problema criminológico. Así, por ejemplo, podemos ver que autores como, o representantes como César Lombroso, con su escuela precisamente, pretende determinar, para explicar la causa del delito, el estudio de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. ¿Por qué? Dice, bueno, es un hecho, partamos del hecho de que la conducta del delincuente es anormal. O sea, sale de lo que debe ser normal o aceptado por la sociedad. Pero esta anormalidad, después de estudiar a varios delincuentes, dice César Lombroso, vamos a ver que esta anormalidad conductual se deriva de una anormalidad antropológica. Y entonces nos trata de indicar que el delincuente comete la conducta anormal del delito porque es anormal su constitución como ser humano. Dice, es un ser involucionado, o sea, que no llegó a desarrollarse en toda su capacidad corporalmente y que por lo tanto su cerebro no tiene la capacidad para entender cómo comportarse. Y dice entonces, como su constitución anatómico-fisiológica es anormal, tienen un problema de alteración en su configuración anatómica, va a tener precisamente una conducta también anormal. Y él, por ejemplo, dice, hay delincuentes que son los que son violentos. ¿Por qué? Porque en su evolución como especie humana no desarrolló adecuadamente su cerebro en todas sus estructuras. Y entonces la zona ósea del cráneo de un delincuente violento va a presentar lo que él llama una foseta occipital. La foseta occipital, que dice, es una hendidura que al irse desarrollando el ser humano, en lugar de ayudar a dividir el cerebro en dos hemisferios, solo tiene un hemisferio. Y entonces actúa por instinto, no puede actuar de otra manera. O sea, es un ser predestinado a la comisión de delito por una normalidad anatómica. ¿Te quedó claro ese enfoque antropológico, Samantha? Sí, abogado. Sí, sí me quedó claro. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿sí? sí, abogado. Sí me quedó Ok, claro. bueno. Y así como él, obviamente, con base en esos estudios del cuerpo humano, de la raza a la que pertenece el delincuente, elabora, y esto es lo importante, Samantha, mucha atención, elabora lo que se llama la clasificación positivista del delincuente y refiere tres tipos especiales y principales de delincuentes. Y nos habla de el delincuente nato, con N, nato, el delincuente mato, con M, mato, y el delincuente matoide. Y así nos explica, dice, el delincuente nato es la persona que nace para ser delincuente, que no puede ser de otra manera. Siempre tendrá que ser delincuente. ¿Por qué? Porque desde que nace ya trae una configuración no evolucionada de su cuerpo y eso lo obliga a cometer el delito. O sea, ya está predestinado, no puede hacer otra cosa más que delinquir. Después dice, hay delincuentes que logran la evolución, pero tiene una afectación en sus facultades mentales. Diríamos hoy, César Lombroso nos hablaría de un delincuente loco, o sea, una persona que estando en estado de discapacidad o de disfunción mental comete el delito. Y entonces
Dice, para poder resolver ese problema, primero habría que resolver ese estado de demencia que por el que pasa el delincuente. Y con ello se resolvería a través de la medicina, por ejemplo, psiquiátrica, el problema del delincuente y con ello la delincuencia en ese sentido. Por lo tanto, también nos refiere que el delincuente mato o delincuente loco, ¿sí? Dicen, ¿es lo mismo delincuente loco que loco delincuente? No, dicen, realmente lo que César Lombroso menciona es que es un loco, el delincuente el mato es un loco delincuente. O sea, primero es loco y en su locura comete el delito, ¿sí? Porque, y es por eso que no se le puede sancionar, porque no depende de él su conducta delictiva. En cambio, el delincuente loco primero comete el delito y después presenta el estado de demencia, de locura. Y ese sí hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque cuando cometió el delito se encontraba en pleno uso de sus facultades. Que después haya enloquecido o haya presentado un padecimiento psiquiátrico patológico, bueno, ese es otro problema, pero cuando comete el delito está sano. Decía, y es importante entonces tomar en cuenta cuando un delincuente va a ser mato y puede ser exonerado de la responsabilidad y cuando sí se le puede castigar. Si es un loco delincuente, no se le puede castigar, hay que tratarlo psiquiátricamente, pero si es un delincuente loco, esto implica que primero cometió el delito y ya después se volvió loco, y entonces sí es necesario castigarlo porque él sí estaba consciente al momento de cometer el delito de su conducta y los resultados. Bien, después él habla de un delincuente matoide. Para cerrar sus tres especies de delincuentes, César Lombroso menciona que hay personas que ni son totalmente cuerdas, sanas mentalmente, ni totalmente locas. Y entonces, dice, hay personas que transitan de un estado de, digamos, de salud mental a un estado patológico. Y entonces no son totalmente responsables de sus actos. Habría que analizar en cada caso, de ahí el método inductivo, cada caso particular. Si este está en el intervalo de lucidez, cometió el delito o cometió dicho delito en un estado, en el estado de demencia, y con base en ello ir resolviendo cuándo castigar y cuándo no castigar. En otras palabras, al delincuente matoide lo tendríamos que percibir como una persona medio loca, o sea, no totalmente fuera de la realidad. Hay momentos de lucidez y hay momentos de demencia. Entonces, habría que analizar en cuál de esos momentos realiza la conducta este sujeto y con base en ello tomar la decisión si le sancionamos o no. Pero, como tú puedes ver ya en esta escuela, no importa tanto la alteración al orden jurídico, sino la personalidad del sujeto que comete dichos delitos. ¿Sí? También en este caso va a ser, por lo tanto, una escuela que va a pugnar no tanto por la sanción, sino por la prevención. Eso es otro dato importante de la escuela positivista. A ella ya no le importa tanto sancionar, sino prevé una situación de función de preventiva de la reacción de la sociedad y del Estado. Dice, a ver, si las personas están en este estado, a veces de demencia, a veces de deformación antropológica, hay que tomar medidas preventivas y no siempre sancionadoras. Sí, hay que sancionar, pero habría que analizar primero cuáles son las causas y cuál es el estado de salud de esas personas. ¿Está entendida la diferencia entre positivismo y escuela clásica? Sí, sí está entendido. ¿Me escucha? Bueno, por otra parte también hemos de mencionar que aquí cobra importancia la readaptación social, porque dice, el individuo que comete un delito puede tener un problema de desadaptación social para convivencia en armonía,
derivado de sus problemas psicológicos, sociológicos, etcétera. Y en un momento dado hay que prever esa situación cuando una persona, aún sin cometer un delito, está en riesgo de cometerlo, dadas sus circunstancias especiales. Aquí es importante también mencionar, Samantha, lo que nos dicen algunos investigadores como Ortega y Gasset, el cual dice, para poder entender, analizar y entender mi conducta como ser humano, tienes que empezar por reconocer que soy un ser bio, psico, social y cultural, y que con base en la influencia de estos 4 factores va a ser el resultado de mi conducta. Entonces, para que tú comprendas por qué actúo como actúo, tienes que hacer un análisis de mi personalidad desde el punto de vista médico, social, psicológico y cultural. Y después de analizarlos, podrás entender por qué actúo como actúo, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Y también este autor nos dice, y lo que es más importante, cada ser humano, aun cuando tenemos las 4 esferas mencionadas, de psicología médica, social y cultural, no influyen estos factores de la misma manera en cada uno de nosotros. Y con base en ello, habría que analizar cada caso y determinar, esta conducta delictiva de esta persona se derivó por la influencia de un factor social. Y entonces sería la sociología la que con sus conocimientos tendría que dar la solución en un momento dado. Pero si por en otra persona que comete un delito, tuvo un trauma psicológico, un complejo que lo hizo que cometiera el delito, bueno, pues entonces habría que atender con los conocimientos psicológicos las famosas terapias, los test y demás herramientas de ese orden científico para resolver el problema. Y por último, Ortega y Gasset nos dice precisamente, al resumir este pensamiento, dadme un niño y yo haré de él un genio o un delincuente. De tal manera que, dice, cada uno somos seres bio, psico, sociales y culturales. Bio, o sea, biológicamente a nivel de salud, ¿sí? Tanto morfológica como fisiológicamente. Psicológicamente, ver cómo está configurado y funciona el sistema psicológico de cada persona, su consciente, su preconsciente, su consciente, el subconsciente, o el yo, el superyo y el ello. Y entonces, con base en eso, tratar de resolver esos problemas de cada delincuente. Es así como en un momento dado, por ejemplo, el sistema penitenciario, por lo menos en México, que se llama técnico progresivo, precisamente tiene esa influencia de esta forma de pensar y crea en su reglamento la formación del Consejo Interdisciplinario, cuya labor es, al ingreso de una persona presuntamente responsable, primero hacer un examen en las 4 esferas, biológica, o sea, por medio de la medicina, psicológica, social y cultural. Y con base en ello, dar un diagnóstico y con base en ese diagnóstico del comportamiento, determinar el tratamiento a seguir mientras permanezca interna esa persona, por ejemplo, en la prisión. ¿Estamos claros, Samantha? ¿Soy claro? Sí, claro, está muy claro. No sé si me escucha, pero sí, para mí sí está claro lo que está usted dando la clase. A ver, mueve tu micrófono. Se va la voz. Sí, lo estoy checando, creo que tiene error. ¿Me escucha usted? Se oye distorsionado.
¿Escucha usted? Ahora sí. No. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no me escribes tus respuestas? Me es más fácil. Sí, en lo que llega para la próxima clase. Bien. Bueno, continuamos. Esto precisamente da origen a establecer el surgimiento de una nueva escuela, la tercera escuela o escuela ecléctica o escuela mixta. Esta escuela penal pretende equilibrar la posición de los clásicos y de los positivistas. Y entonces, tomando como referentes algunas características de la escuela clásica y otras de la escuela positivista, conformar una posición intermedia. Y así nos dicen, en términos muy concretos, que no podemos solo ver al delito como una conducta atentatoria contra el sistema jurídico normativo, pero que tampoco podemos irnos al extremo de pensar que en todos los casos delictivos son conductuales y que en un momento dado no es posible que a través de la aplicación de las ciencias especiales podamos resolver todos los casos en todos los problemas. Dice, para empezar, por ejemplo, a nivel antropológico, el ser humano en su conducta no es derivado de una normalidad antropológica o de formación corporal, porque entonces diríamos que todo el que nazca con un defecto corporal va a ser delincuente, y eso no es cierto. Imagínate de los discapacitados, por ejemplo, o los que nacen con problemas de conformación desde su etapa, digamos, de gestación, que tienen nacen con una alteración en su organismo, y entonces, digamos, ese individuo forzosamente tiene que ser delincuente, está predestinado. No, no está predestinado. No, porque dice la tercera escuela, así como aprendes a ser albañil, aprendes a ser médico, aprendes a ser ingeniero, etcétera, también se aprende a ser delincuente. O sea, no se nace delincuente, ni tampoco es por una herencia genética. No porque mi padre fue sabio, yo voy a ser sabio. O porque mi padre fue un tonto, yo tengo que ser tonto porque lo heredé genéticamente. No. La conducta delictiva, como cualquier otra conducta, es precisamente aprendida. ¿Sí? Y entonces depende de otros factores, aparte del aspecto de la configuración y fisiología del cuerpo humano, depende de otros factores que también juegan un papel importante. Cómo te relacionas con la familia, cómo nos relacionamos con nuestro grupo escolar, con nuestro grupo laboral, con todos los grupos dentro de los cuales interactuamos. Pero también hay que ver cómo es nuestra configuración mental, y en un momento dado cómo va funcionando la configuración de nuestra psique o mente. Y en cada caso habría que determinar que a veces no es un solo factor el que influye, sino es la combinación de dos o más o todos los factores, ¿sí? Para determinar nuestra conducta. Y también, en un momento dado, no nada más es el aspecto, digamos, positivista de la conducta humana, sino que también habría que atender a otro tipo de elementos, como por ejemplo las condiciones económicas, las condiciones políticas, que también juegan un papel importante en la forma de actuar de cada persona. Y aquí tendría razón Ortega y Gasset, porque nos dice: recuerda, si quieres entenderme, que soy yo más mis circunstancias. O sea, soy yo, cuerpo y mente, pero además todo el medio cultural que me rodea y al cual voy a reaccionar muy especialmente. Cada uno de nosotros, ante los mismos factores, no reaccionamos igual, ni influyen de la misma manera.
Por eso somos tan complejos y tan diversos en nuestra conducta en cuanto a su explicación. ¿Ok? Samantha. ¿Me escuchas, Samantha? Ok, bueno. Ahora, continuando, decíamos entonces, así hay países en los cuales siguen determinada teoría o determinada escuela a través de la historia para explicar el delito y tratar de resolverlo. Aquí, fíjate que hay algo importante. En la escuela positivista aplicarían la mentalidad de que para resolver el problema, para terminar con el problema delictivo, hay que terminar con el delincuente. ¿Por qué no es importante? Es importante que se respete y se haga valer el sistema jurídico del Estado y de la sociedad. Para la escuela clásica, habría que tomar en cuenta, independientemente de la normatividad, la personalidad de cada sujeto. El problema en esta escuela positivista, como hemos dicho, es que cada una de los científicos que intervinieron querían resolver todos los casos de delincuencia aplicando una sola de las ciencias. Y precisamente de ahí que fue importante el pensamiento de Ortega y Gasset cuando dice, a ver, no, espérense, no todos los casos de delincuencia son por causas biológicas o psicológicas o culturales o sociológicas. Cada caso, en cada caso puede ser el resultado de la conducta, como resultado de la conducta delictiva, la influencia de varios factores. Y entonces no podemos con una sola ciencia decir, esta es la varita mágica que nos va a resolver el problema delictivo para todos los delincuentes. Hay que ser conscientes de que somos un complejo de factores los que influyen para nuestra conducta. Así también, decíamos, ahora, de ahí también la importancia de la tercera escuela, ¿sí? De la tercera escuela o escuela ecléctica, que nos indica, a ver, hay que tomar en cuenta como base el sistema jurídico. Si es un sistema jurídico basado en un sistema, en una política represiva o en una conducta preventiva. Y en última instancia, lo más adecuado sería aplicar las dos. O sea, como la escuela dice, una posición mixta, combinada, pues de ahí ecléctica. Dice, al mismo tiempo, determinar reacciones a través de la ley que prevengan el delito, que ataquen los factores o que analicen los factores que pueden influir para una futura conducta delictiva. Y por otro lado, en los casos en que ya, pese a la prevención, se da el delito, bueno, entonces aplicar el aspecto represivo del derecho penal. Pero no nada más irnos por uno solo, hay que considerar los dos, tanto el aspecto preventivo como el aspecto represivo del derecho penal, ante la conducta delictiva. Y de esa manera estaríamos en un momento dado en mejores condiciones para, si no erradicar totalmente el delito, irlo reduciendo, ¿verdad? Para que al paso del tiempo se logre una mejor convivencia humana y con ello, ¿verdad? Resolver no nada más el problema del delincuente, sino el problema de la delincuencia. Porque también aquí, y sirva de complemento, el siguiente comentario a lo ya dicho. Dice, miren, si nosotros nos vamos solo por una línea preventiva o por una línea represiva, es como extremos, ninguno de ellos nos daría buenos resultados. Entonces, hay que considerar ambos, porque de lo contrario, y aquí hacen un comparativo con un problema médico, eso es como si al consultorio del médico llega un paciente que refiere un dolor de estómago, ¿sí?
Y es tan intenso que lo que él quiere es resolver esa molestia. Y le pide al médico que le quite el dolor. Y entonces el médico, si no hace un estudio detallado, a profundidad del problema de salud, puede caer en el error de decir, bueno, él quiere que le quite el dolor. Es lo que le preocupa. Para él ese es el problema. Con un analgésico puede ser que ceda el dolor y se elimine mientras dure el efecto del medicamento. Pero al no atender la causa del dolor, cuando pasa el efecto de ese medicamento, es obvio que el problema del dolor de estómago vuelve a surgir y con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque al no haberse atendido la causa, el efecto va creciendo, ¿sí? Y entonces dicen, lo importante es primero hacer un estudio detallado en cada caso de cuál es la causa biológica, psicológica, social y o cultural que influye y cómo influyen para la conducta delictiva. Y con base en ello, al mismo tiempo, en casos que no, donde no hay delito, prevenirlo. Y en casos donde ya se cometió, optar por una sanción o pena, como normalmente se le conoce a la reacción estatal contra el delito. Y con ello podríamos estar en mejores condiciones de poco a poco ir controlando hasta eliminar el problema delictivo. Al menos eso dice la tercera escuela, ¿sí? Obvio, dice, esta transformación no la vamos a, estos resultados no los vamos a lograr de la noche a la mañana, porque hay que trabajar, son procesos de carácter trascendental y requieren un proceso en tiempo bastante considerable. Y entonces no es posible, hablando desde el punto de vista político, que en un trienio o en un sexenio quien esté ejerciendo el poder público como gobernante tome decisiones que vayan a resolver en 6 años ese problema. Son problemas con procesos estructurales, cambios estructurales de fondo y que muchos de ellos se llevan periodos de tiempo muy amplios. Entonces, no esperemos, tampoco estamos diciendo que va a ser de la noche al mañana, son procesos y son a largo plazo en la mayoría de los casos, pero sí es posible lograr. Ahora, ¿por qué si se prevé esa posibilidad de solución no se ha aplicado? Dicen, bueno, porque en un momento dado hay muchos factores, entre ellos el sociológico de la población, obviamente, que influyen mucho. Dicen, a ver, el pueblo, los votantes, los gobernados, ante el problema delictivo, quieren soluciones rápidas, inmediatas y de una reacción bastante efectiva. Y entonces, dicen, en 6 años, no voy a lograr combatir la delincuencia y mejor me voy por el combate del delincuente. Y entonces se sigue una política represiva con un fortalecimiento ¿cómo se llama? De grupos de represión, llámese policía, llámese Guardia Nacional, llámese Ejército, mejor armada, mejor adiestrada, para que enfrente y sancione las conductas delictivas. ¿Por qué? Porque para aplicar una política preventiva del delito se requiere más de 6 años, décadas, ¿sí? Muchas décadas para lograr cambios muy paulatinos, lentamente, y un solo gobernante en un solo periodo no le sería posible. Ahora dicen, bueno, cuando vamos a la misma, si ya tenemos la idea, ¿por qué no se aplica? Bueno, porque los intereses de cada grupo que llega al poder son diversos. Y lo que el anterior hizo, pues para mi grupo político no es el adecuado y entonces tengo que aplicar mis ideas y quito eso y pongo lo mío. Y entonces es un problema, repito, también de interés, de decisión política, porque no le damos continuidad al trabajo en el aspecto que puede ser útil para continuar con esa labor como proceso de
cambios sociales, en concreto en problemas delictivos. ¿Preguntas hasta aquí, Samantha? No, abogado, todo está claro. Escríbeme, por favor. Ok, perfecto. Bien, entonces, de ahí que dicen, el aplicar una conducta represiva, que nosotros lo podríamos sintetizar en una frase popular que habrás escuchado seguramente, dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, si yo termino con los delincuentes, termino con la delincuencia. Ah, no es cierto. No es cierto, porque el delincuente es producto de una causa que puede ser social, económica, política. Y si tú, como dice el pueblo, mételo a la cárcel y que se pudra en la cárcel el delincuente. Perdón, no terminas, no estás terminando con el problema de la delincuencia socialmente, estás terminando con el delincuente. Pero el delincuente es el producto de un problema que puede ser de otra índole. Y mientras no ataques el problema de fondo, la delincuencia va a estar, delincuentes va a haber siempre. Y por ello, dicen, no, hay que atender causas, no nada más efectos. El delito es una consecuencia, es un efecto. ¿De qué? De una o varias causas. Habría que entonces investigar cuáles son esas causas y atender esas causas para que paulatinamente se vaya reduciendo el problema delictivo. Pero, insisto, no son, dicen, varitas mágicas con las cuales vamos a resolver el problema. Hay que trabajar por muy largos periodos y con diferentes técnicas y métodos para prevenir y combatir el delito. Mira, el tiempo se nos está viniendo encima, me quedan 5 minutos. A ver, si te voy a leer. Ok, efectivamente, sí, con esto lo que logramos es que haya crear un problema penitenciario que es la sobrepoblación, precisamente, y con ello, dentro de la misma cárcel, que se agudicen los problemas de violencia dentro de la cárcel y que estén viviendo de nuestros impuestos y la cárcel se sature. Pues sí, obviamente en ese caso también recordemos que una función del Estado es salvaguardar los valores e intereses de la sociedad y para ello necesita recursos. Y entonces esos recursos se van a originar solamente a través de los ingresos del erario, o sea, de los impuestos. Sin embargo, también aquí hay algo importante. A ver, construir más cárceles, ampliar más cárceles, tampoco sería una solución. Hay que, insisto, ¿cómo podríamos hacer disminuir la sobrepoblación penitenciaria? Pues no ampliando la cárcel, no construyendo más cárceles, sino atendiendo a las causas que motivan la delincuencia. Y obviamente, al combatir las causas, obviamente se reduciría la delincuencia y por lo tanto la necesidad de más cárceles y gastos del presupuesto. Y se satura y no haya soluciones. Por supuesto que sí es un riesgo. Por eso hay voces en las investigaciones penitenciarias que proponen, fíjate bien en esto, la administración privada de las prisiones. O sea, que no sea el Estado el encargado de administrar las prisiones y hacer el gasto, sino que haga concesiones a empresas particulares para que ellos administren las cárceles y ellos vean la forma de hacer la estancia del interno productiva y autosuficiente para que no se tenga que gastar el erario, o sea, los impuestos, y sean ellos los que generen sus propios recursos para su sostenimiento. Es una de las alternativas que se ha estado manejando y se ha tratado de implementar. No, hasta ahorita no se ha logrado, ¿verdad? Porque dicen, al ceder la administración de prisiones, prácticamente estaría el gobierno tratando de evadir su responsabilidad,
Pero bueno, hay privatización de otro tipo de servicios. Pudiera ser el servicio de prevención del delito a través de internamiento, concedido a particulares. Tiene sus pros y tiene sus contras. Con esto, Samantha, damos por terminada nuestra clase de hoy. Espero haber sido claro y hemos avanzado en cuanto a la concepción del delito y como problema social también. Gracias. Si tienes alguna duda, por último. Ok, pues te agradezco tu asistencia y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Que estés bien. Hasta luego.